Buenas tardes, profesora. El día de hoy yo les voy a hablar sobre qué es la desheredación. La desheredación es un acto jurídico que permite a una persona excluir a un heredero forzoso de su herencia mediante una disposición testamentaria basada en causales legales específicas. Según Zárate del Pino, define la desheredación como la exclusión de un heredero forzoso por actos moralmente inaceptables o ilícitos civiles, que se comparan con el derecho portugués, el cual busca proteger la armonía familiar. El objetivo es sancionar conductas graves contra el testador, similar a la revocación de donaciones por ingratitud. La desheredación se basa en la falta de dignidad del heredero. Prosiguiendo, le voy a hablar sobre las causales de desheredación. Como punto número uno están las causales de desheredación de parte de los descendientes, que de acuerdo con el artículo 744 del Código Civil, son causales de desheredación de los descendientes los siguientes: haber maltratado de obra o injurado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge si éste es también ascendiente del ofensor; haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al ascendiente encontrándose este gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo; haberle privado de su libertad injustificadamente; y por último, llevar al descendiente una vida deshonrosa o inmoral. Como punto número 2 están las causales de desheredación de los ascendientes, que según de conformidad con el artículo 745 del Código Civil, son causales de desheredación de los ascendientes los siguientes: haberle negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes y haber incurrido al ascendiente en alguna de las causas por las que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella. Como último punto están las causales de desheredación del cónyuge, que según el artículo 746 del Código Civil, son causales de desheredación del cónyuge las previstas en el artículo 333 en los incisos del 1 al 6. Las causales previstas en el artículo 333 son las siguientes: el adulterio, la violencia física o psicológica que el juez se apreciará según las circunstancias, el atentado contra la vida del cónyuge, la injuria grave que haga insoportable la vida en común y el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda este plazo. Por último, le voy a mencionar sobre la obligación de expresar la causal de desheredación, que según el artículo 743 del Código Civil establece que la causal de desheredación debe ser expresada claramente en el testamento. La desheredación dispuesta sin expresión de causa o por causa no señalada ante la ley o sujeta a condición no es válida. La fundada en causa falsa es anulable. Según las causas de desheredación, son nada más y nada menos que las que están previstas en el Código Civil, por eso que al momento de invocarse deberá expresarse la causal específica, de lo contrario se entenderá o bien por inválida, cuando no se exprese causa alguna o cuando la causa sea no señalada en la ley, o anulable cuando la causa resulte falsa. Bueno, siguiendo con el tema, yo les voy a hablar sobre la desheredación en el caso peruano. Esto se da cuando existen motivos justificados con los que se puede excluir a una persona de la masa hereditaria. Ello se da cuando, por ejemplo, cuando se realiza un abandono a un familiar o se comete un delito en contra de sus progenitores. Eh, por lo tanto, nos planteamos dos preguntas. Una es, ¿cómo podemos nosotros para desheredar a un hijo por una causal que lo ha mencionado mi compañero? ¿Y cuáles son los requisitos de desheredación en el Perú? Para la desheredación, basta con que el causante lo deje por escrito en el testamento, mencionando la causa por lo que se está desheredando. Cabe mencionar que únicamente serán válidas para la desheredación las causales descritas anteriormente en los artículos 743, 744, 745 y 746. En el caso del causante ya haya fallecido o sean los herederos quien busquen desheredar a un coheredero, se debe de presentar una demanda
Eso ya vendría a ser un requisito. Para solicitar la indignidad de quien no se desee que participe en la herencia. La indignidad solo puede darse por cualquier tipo de supuestos. En el artículo 667. Cuando se considera una desheredación injusta, es injusta cuando se realiza sin causa o cuando las citas no se encuentran dentro de los artículos. En este caso, pedir que se anule la desheredación y volver a ser parte de la masa hereditaria. Sí, que nos menciona el artículo 748. No se puede desheredar a los incapaces, sean menores o mayores de edad. Tampoco quienes se encuentren privados de discernimiento. Para estos casos, tampoco pueden ser excluidos por indignidad. En conclusión, la desheredación es una sanción civil por la que el testador priva a su heredero forzoso de la herencia legal para cualquier causa previamente determinada en la ley. Es decir, debido a que el comportamiento inmoral, despreciable, comportamiento moralmente inaplicable a la violación de la ley civil, el legador se soboca a la armonía familiar. El heredero pierde la condición del heredero y ya no disfruta de los derechos y obligaciones que le corresponden. Por lo cual, la desheredación nos trata de decir que si nos portamos mal con nuestros padres, ellos tienen la capacidad de desheredarnos, así como también no solo nuestros padres, también la propia ley. Continuando con este ensayo, voy a hacer una pregunta sobre cómo puede el causante imponer esta sanción, ¿no?, a sus herederos forzosos, ¿no? Bueno, para que tenga lugar la desheredación, se va a requerir, ¿no?, que el causante recurra al testamento, ¿no?, ya que la finalidad de este testamento es la de privar al heredero forzoso de la legítima que le corresponde, ¿no? Además, se trata de un derecho del testador, ¿no?, del testador, ¿no?, de privar a su heredero forzoso de aquella asignación forzosa a la que tiene derecho en calidad de tal. Si el testador quisiera excluir de la herencia al otro heredero que no es legitimario, podría hacerlo también, ¿no? Pero esto ya no constituiría una desheredación, sino de una exclusión, ¿no?, de su calidad de heredero, no siendo necesaria para esta última que se cumplan los requisitos previstos para la desheredación, ¿no? Pasando con las conclusiones, podemos decir que el análisis detallado sobre las causales de la desheredación nos han revelado una interacción muy compleja entre diferentes dimensiones, ¿no?, ya sean ético, legal, económico, emocional y social. Ya que desde una perspectiva ética podemos decir que las razones detrás de la desheredación ponen en tela de juicio la justificación moral, ¿no?, de privar a los herederos de su legítima parte, ¿no? Legalmente, las normativas varían ampliamente entre jurisdicciones, ¿no?, reflejando diferentes valores culturales entre naciones, ¿no?, y sociales, ¿no?, sobre la propiedad y la familia. Económicamente podemos decir que la desheredación puede tener consecuencias significativas tanto para el testador como para los herederos, ¿no?, influenciando la estabilidad financiera y las oportunidades futuras de estos últimos, ¿no? En lo emocional podemos decir que la desheredación puede generar conflictos duraderos afectando las relaciones familiares y emocionales entre las partes involucradas, ¿no?, ya que socialmente las decisiones testamentarias y las leyes que las regulan reflejan y moldean las normas sociales sobre la justicia distributiva y la autonomía individual frente a las obligaciones familiares, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que es crucial que las políticas y prácticas relacionadas con la desheredación, ¿no?, sean sensibles en estos temas, ya que estas múltiples dimensiones están buscando un equilibrio justo entre los derechos de los testadores
y los derechos de los herederos, ¿no? Mientras que se fomenta la cohesión social y se protegen, ¿no?, que los valores éticos fundamentales de justicia y equidad, ¿no? Muchas gracias por su atención.